اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamu alayhim ajma'in. Continuando con el tema del tafsir y la exégesis de la sura Al-Asr, el tiempo, decíamos que comienza esta sura con un juramento. Voy a leer toda la sura completa para que quede, aunque sea ya en la mente de los hermanos y hermanas, y después vamos a continuar con cada una de las aleyas. Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios el clemente, el misericordioso. Wal asr, juro por el tiempo, juro por la tarde. Innal insana lafi khusr, ciertamente el ser humano se encuentra en un estado de pérdida. Que esto lo quisiera, aclarar ahora. En muchos Coranes en español, en las traducciones de los Coranes en español, aparece que el hombre se encuentra en la perdición. Y no es así. En realidad la perdición, que tiene que ver con el desvío del camino, es totalmente diferente a la palabra khusr que aparece en el Corán, que es pérdida de material, pérdida del capital, como vamos a hablar después. Illa alladina amanu, excepto aquellos que creen, wa amilus salihat, y han hecho el bien, son los que hacen el bien, digamos. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, y se recomiendan mutuamente la verdad y se recomiendan mutuamente la paciencia. La primer aleya después del juramento, cuando dice wal asr, juro por el tiempo, que lo que viene ahora es esto: innal insana lafi khusr. Inna es una partícula que se utiliza para confirmar algo, para darle, más fuerza, como diciendo, por ejemplo, juro por la tarde o por el tiempo que ciertamente, o sea, con seguridad, con afirmación, confirmando, reconfirmando, al insan, el ser humano, el hombre, lafi khusr, se encuentra o es, está en un estatus de pérdida, o sea, está mermando algo en él, algo se está perdiendo, no en el sentido de la perdición del desvío, sino en el sentido de que hay algo que está poco a poco disminuyendo. Con respecto a esto de la primer partícula inna, esto es, en árabe generalmente se acostumbra mucho cuando alguien quiere afirmar algo o asegurar algo. Vieron que nosotros a veces cuando queremos, afirmar algo, por ejemplo, lo repetimos o levantamos la voz o hacemos un gesto como diciendo mira que tal cosa es así, como para poder afirmar. Especialmente el tema de los gestos, bueno, y en América Latina se ve mucho eso. Yo recuerdo, por ejemplo, en algunos países como Cuba o Venezuela o el Caribe en general, que se gesticula mucho, y eso ayuda un poco a reconfirmar lo que uno puede decir, darle más certeza, más seguridad al discurso. En árabe, además de que eso también puede existir, se utiliza mucho el tema idiomático, o sea que lingüísticamente la misma palabra, la misma expresión, la misma oración disponga de estas herramientas para poder asegurar. Entonces, una cosa que yo diga al insan fi khusr, el ser humano está en un estado de pérdida. Otra cosa que yo diga innal insan, o sea, innal insan significa quiero corroborar, asegurar que el ser humano tal cosa. Al insan es la palabra que indica al ser humano en general, al ser, sin ningún tipo de distinción, cualquier ser humano. Cuando viene con el artículo al, que es, el artículo que en árabe es uno solo, pero que en español puede ser el, la, lo, las, la. El artículo generalmente tiene varios tipos de interpretación. Una de las interpretaciones es cuando viene la palabra de un género. Con el artículo quiere decir todo el género, en general, valga la redundancia. Es decir, todos los individuos del género. Cuando yo digo ciertamente el hombre o el ser humano está en un estado de pérdida, el ser humano no es un ser humano en particular. No es el ser humano de esta época. No es un ser humano determinado o específico. Es el género humano total, o sea, en forma absoluta. ¿Qué quiere decir? Desde que hubo ser humano en la Tierra hasta el fin, el último ser humano que aparezca, todos ellos están dentro de la palabra
al insan, el ser humano. Luego dice la fi husur. Fi es también una partícula que se traduce como en, que tiene que ver con esto de, digamos, encontrarse en un determinado lugar. Pero aquí viene con la partícula la. La también viene a reconfirmar nuevamente. La es una de estas partículas que sirve para confirmar. Y husur significa pérdida. Pérdida, como dijimos, no la perdición de estar perdido, sino la pérdida de lo material o de lo espiritual, pero digamos que tiene que ver con la merma y la disminución de algo que uno posee. Ahora uno puede preguntarse qué significa que el ser humano esté en pérdida. O sea, como que un comerciante está en pérdida o que un comerciante está perdiendo. Es diferente a perder, por ejemplo, en un partido. En un partido uno sigue estando él, digamos, el ser humano normal, pero pierde una de sus actividades. O sea, en el juego perdió. Es diferente a perder, por ejemplo, unas llaves o una billetera. Acá el husur que utiliza la palabra pérdida es perder del mismo ser, o sea, cuando el mismo ser comienza a perder. Que después vamos a hablar con más detalle de qué significa perder. Generalmente el husr o el hasara o el husran, que tiene que ver con la pérdida, se utiliza en árabe para perder parte del capital, no de las ganancias, que eso es un tema que después vamos a hablar. Entonces, lo interesante como fenómeno en esta primera ley, en este primer versículo, es que es como que Dios intenta decirlo de manera que quede bien, digamos, dibujado el concepto o la imagen en la mente. Quiere confirmarlo. Comienza, por ejemplo, con una oración nominal, no verbal. Utiliza, por ejemplo, los sustantivos el hombre y la pérdida. No dice el hombre está perdiendo o pierde como verbo. Utiliza sustantivos. Por eso es una oración nominal, que eso en árabe significa querer confirmar algo, querer asegurar algo. Comienza con la palabra inna, que es para, como dijimos la traducción ciertamente, para poder confirmarlo. Y luego utiliza la palabra la, con la partícula fi, que es en, pero un en confirmado con la. Entonces todo eso quiere decir que Dios, si comenzó con el juramento y continuó con todos estos métodos para poder reconfirmar lo que quiere decir, habla de que lo que está planteando es algo muy importante, de mucha relevancia, y que al fin y al cabo tenemos que tener, digamos, una atención particular. Generalmente cuando el Corán comienza con el juramento, cuando comienza con estas partículas de afirmación, para confirmar, digamos, lo que quiere decir y para reasegurar, eso tiene que ver con que nos está diciendo Dios, estén atentos, o sea, tengan cuidado con lo que voy a decir, escuchen bien, reflexionen, mediten, sepan que lo que estoy diciendo es importante. Eso con respecto a la primer aleya. En la próxima clase vamos a profundizar acerca del sentido de pérdida en la vida del ser humano. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.